Buenas noches. Nos presentamos ante ustedes el grupo número 5, que se encuentra integrado por Diana Carolina Manzano, Diana Lindarte, Liliana Blanco, Alexander Celeste Piñán y quien les habla, María Fernanda Suárez González. Nuestro trabajo analiza críticamente cómo la tecnología educativa ha sido construida desde una visión moderna de la ciencia y cómo actualmente surgen propuestas que buscan transformarla desde perspectivas posmodernistas y decoloniales. La idea principal no es rechazar la tecnología, sino comprender que no es neutra. Toda tecnología nos incorpora en valores, formas de pensar, relaciones de poder. Es así que revisaremos cómo la modernidad influyó en la educación, cómo esta visión fue cuestionada y cuáles son las alternativas que hoy se proponen desde América Latina, para lo cual organizamos la información de la siguiente manera. Partimos del análisis que está organizado alrededor de 3 objetivos primordiales. El primero, que es desmitificar, a través de la identificación de las huellas de la racionalidad moderna presentes en la tecnología educativa. El segundo objetivo es contrastar, examinando cómo la crítica posmoderna cuestiona las promesas universales del progreso tecnológico. El tercer objetivo es resituar, proponiendo una comprensión de la tecnología como mediación cultural y pedagógica, vinculada a los saberes situados y a la justicia cognitiva. Ahora vamos a hablar de cuáles fueron esas características del ideal moderno. La tecnología educativa heredó 4 rasgos fundamentales de la modernidad. El primero es la medición, donde solo se valora aquello que puede cuantificarse. El segundo, la universalidad, en donde se supone que una misma solución sirve para cualquier contexto. El tercero es la neutralidad, donde se entiende que la tecnología como un artefacto sin implicaciones políticas y culturales. El cuarto es la racionalidad instrumental, donde se viene a dar un privilegio, se privilegia la eficiencia técnica sin dar un cuestionamiento a los fines educativos que ésta persigue. Estas características constituyen así la base de gran parte de la EdTech contemporánea. A partir de todas estas características, veremos cómo se va materializando históricamente los modelos pedagógicos concretos que se vinieron formando a través de este proceso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Lindarte. Continuamos con las huellas históricas y crítica posmoderna. Las ideas modernas se reflejaron claramente en 3 momentos históricos. El primero de ellos, el conductismo, donde el aprendizaje se reducía a respuestas observables y medibles. En segundo lugar, la instrucción programada, que fragmentó el conocimiento en secuencias lineales estandarizadas. Y actualmente observamos esta huella en ciertas versiones del STEAM hegemónico, caracterizadas por modelos globales que priorizan la productividad y la empleabilidad frecuente, desconectados de las realidades locales. En nuestra siguiente diapositiva vemos la fractura del progreso. Frente a esta visión surge la crítica posmoderna, especialmente con Lyotard. Su principal aporte es cuestionar los llamados grandes relatos de la modernidad, como la idea de que la ciencia y la tecnología conducirán automáticamente al progreso y a la emancipación. Además, plantea una crisis de legitimidad del conocimiento científico y reconoce la importancia de múltiples formas del saber. Esto obliga a repensar la tecnología educativa más allá de soluciones universales. En nuestra siguiente diapositiva vemos el bucle del solucionismo. Morozov denomina solucionismo tecnológico a la creencia de que cada problema educativo puede resolverse mediante una nueva tecnología. El resultado es un ciclo permanente donde cada innovación promete solucionar las limitaciones de lo anterior. Sin embargo, muchas veces es ignorar problemas estructurales como la desigualdad, la formación docente o los contextos culturales. Así, la educación corre el riesgo de perder su sentido pedagógico y quedarse subordinada a la lógica de la innovación constante. Como transición podemos ver que esta situación nos conduce a preguntarnos qué ocurre cuando la tecnología empieza a desplazar la esencia misma de la educación. Vamos a hablar del desplazamiento pedagógico. Empecemos que uno de los efectos más preocupantes del solucionismo es el desplazamiento de lo pedagógico. Es la eficiencia técnica que comienza a ocupar un lugar en la reflexión educativa. Podemos ver que se debilitan aspectos fundamentales como lo son la experiencia, la emoción, el diálogo y la intencionalidad pedagógica. Esto genera una tensión central y es clara. Debemos priorizar las necesidades educativas de las comunidades o las exigencias de la eficiencia en los sistemas tecnológicos. Viéndolo desde el punto de Latinoamérica, podemos mirar que surgen críticas profundas desde la perspectiva descolonial. Autores como lo fueron Quijano y Mignolo sostienen que muchas tecnologías educativas reproducen formas de colonialidad al privilegiar el conocimiento occidental y desplazar saberes locales. Una alternativa que se propone son los saberes que podemos situar, que se reconocen en los conocimientos que surgen desde estos contextos históricos, culturales y territoriales específicos, haciendo que la tecnología debe ser como un diálogo entre estos contextos y no imponerse como modelos externos. Una de las propuestas realmente concretas es la altersofía, que es entendida como la didáctica otra. Esto apoyada en 3 principios. El primero, que es contemplar, el contemplar comunal. Esto quiere decir reconocer el aprendizaje como una experiencia colectiva. Como segunda parte tenemos el conversar alternativo, proponiendo relaciones horizontales entre cada uno de estos diferentes saberes. Y como tercero tenemos el reflexionar configurativo, que comprende que las conexiones entre personas y culturas son importantes junto con el conocimiento.
Esto quiere decir que la tecnología debe ser la protagonista, pero también se convierte en una mediadora en un proceso. No impone, sino que reúne y contextualiza todos estos aprendizajes. Estas perspectivas nos llevan a reemplazar incluso la forma en que entendemos el aprendizaje y que hay que relacionarlo con la razón, la emoción y el conocimiento. La modernidad separó dimensiones que en la vida real están unidas: razón y emoción, mente y cuerpo, conocimiento global y experiencia local. La propuesta de decolonial responde con el concepto de sentipensar. Aprender implica pensar, sentir, actuar y relacionarse simultáneamente. Por ello, las tecnologías educativas deben favorecer experiencias integrales y no únicamente procesos cognitivos aislados. El STEAM tradicional suele caracterizarse por modelos importados, estandarizados y orientados principalmente a la productividad. Frente a ello surge el STEAM+, que integra artes, humanidades, saberes ancestrales y problemáticas comunitarias. No rechaza la ciencia ni la tecnología, sino que la resignifica desde las necesidades reales de los territorios y de las comunidades educativas. Políticas TIC en Colombia. Al analizar programas como Computadores para Educar, observamos dos etapas. La primera se centró en la dotación tecnológica y en indicadores cuantitativos. La segunda incorporó el discurso de apropiación tecnológica, pero mantuvo en gran medida una lógica solucionista. El reto actual es avanzar hacia políticas que reconozcan los sabores locales, fortalezcan el papel docente y construyan tecnologías con las comunidades y no simplemente para ellas. Con estos elementos podemos sintetizar las diferencias entre los paradigmas que hemos revisado. En resumen, la evolución de la tecnología desde el saber moderno, pues que era universal, era estandarizada, mientras que en la época posmoderna hay una disrupción. Al haber esa disrupción, pues debe cambiar la tecnología educativa la tecnología educativa y pasa a ser un saber situado. Entonces ya entra la tecnología como mediadora, como parte del eje del andamiaje para la educación. Siguiente. Para el estudio de caso, nosotros tomamos las mismas inteligencias artificiales, el uso del celular. Veníamos de un aprendizaje, de una parte moderna en la que el docente era la fuente del saber, la evaluación como control, el libro como autoridad, pero en nosotros está si usamos la tecnología satanizándola, usándole ese lenguaje moderno, o si la decolonizamos y la usamos en los aprendizajes situados, para contrastar fuentes, para formular preguntas y para analizar críticamente las respuestas que generamos. Siguiente. Para concluir, quisimos colocar esta imagen, el caballo de Troya, que se nos vendió la tecnología como una parte de solucionismo que veníamos nosotros hablando, en donde todo lo que aprendemos viene moldeado, que el saber no es neutral, pero la tecnología sí transforma y nos permite ampliar nuestros conocimientos. Entonces, lo que debemos hacer es cuestionar lo que se tiene por tecnología educativa, analizar y de esa misma transformar con los saberes situados. Innovar sin conciencia crítica es programar el futuro, cuestionarlo y reescribirlo. Vamos a dejar esta pregunta para todos, si estamos utilizando las plataformas digitales para optimizar la colonización del saber o para construir nuevas realidades situadas que respondan a las verdaderas urgencias de nuestras comunidades. Muchas gracias.